Uno, queridos patitos, tenemos un libro, La llave maestra de Agustín Sánchez Vidal. Es un libro que tiene 570 páginas y que resulta curioso e interesante porque en un tiempo a esta parte se está poniendo de moda y está muy bien que se ponga de moda porque de una manera u de otra leer es importante para generar esos otros mundos en donde uno se siente cómodo y a veces incómodo porque algunas bibliotecas municipales expurgan libros como por ejemplo este que está expurgado por la biblioteca de Getxo en el aula de cultura de Villamonte, pero también delante de la biblioteca del aula de cultura de Verango, en un edificio pequeñito que era un antiguo kiosco ahí para intercambio de los ciudadanos de Verango de libros, y esto también sirve para esas pequeñas librerías de libros de segunda mano que existen, por ejemplo, en Rigrid, en diversas localidades. Y por tanto, ciertamente, fue una suerte encontrar una multitud de libros, entre los cuales estaba este. Y más allá de pensar, uy, a suegro le gustará porque devora libros, y viendo lo que pone la parte de atrás, echándole un ojo, vamos a ver lo que pone en la parte de atrás. Pone exactamente esto, que fue lo que leí cuando cogí una serie de libros, y este ponía: en el momento de su muerte, Felipe II se aferra a un pergamino de incalculable valor. En él se encierra un misterio que se pierde en la noche de los tiempos. Redescubierto en nuestros días, en El Escorial, 4 siglos después, aquel mensaje pone en jaque a los más avezados criptógrafos y servicios secretos. De sorpresa en sorpresa, muerta una increíble capacidad para infiltrarse hasta el mismo fondo de la mente humana y los sueños, pues en él se oculta la llave maestra para acceder al lenguaje del que procede todo el universo. Resulta interesante, pero también un poco desconcertante. El Código da Vinci es publicado en 2003 y en 2006 tiene su peliculita con el señor Tom Hanks como el protagonista. Están por ahí Ian McKellen, el señor Alfred Molina como el obispo. Luego también estará el canal de visión como el monje albino. Y ciertamente es una producción en donde se ve que hay dinero, se ve que se quiere llevar ese montón de lectores al hecho. Y por ejemplo hay un elemento que la novela sea bastante fritanga y luego diga a la gente es porque tiene algo, porque si no, no se vendería. Ya. Ese momento en donde parece que todo ha terminado y en un momento en el hotel el señor joven Landon, interpretado por Tom Hanks en la película, se da cuenta de un pequeño detalle y se va al inicio de la investigación y se arrodilla. Ese puntito, un poquito resolutivo, un poquito, es algo que en este libro no está. Y por tanto, cuando en 2005 se pone esta novela en circulación, uno puede entender por qué esta novela no tuvo el éxito que tiene. Creo que es este el primer vídeo que va a hablar de esta novela en YouTube. O sea, yo otro lo quiero ver. Y por supuesto, no ha habido una traslación ni a serie ni a película en España. Es un autor español, debe tener unos 75 años. Por lo tanto, es joven, es jovencito. Recordemos que acaba de fallecer hace no mucho el señor Carrascal con 92 años, trabajando hasta el último día. Y por tanto, estas cosas tenemos que asumirlas. El hecho de que profesionales de estas capacidades y de esta carga de trabajo pues tienen la posibilidad de llegar más lejos. Es una novela, como digo, interesante, que a veces recuerda
a otros productos. Y él mismo lo dice, porque lleva por lo menos 10 años escribiéndola y puede que más en documentación, puede que toda la vida. Es una novela de vida, vital, en donde uno va cogiendo de aquí, de allá, y parece a veces que tiene los esquemas mentales de Regreso al Futuro. En tanto en cuanto en Regreso al Futuro, que tiene diversas épocas, fundamentalmente en la primera y la segunda de Regreso al Futuro tenemos 1985 y 1955. Luego tenemos 2015, pero fundamentalmente ese decalaje de 1985 y 1955, 55-85, tenemos ese elemento que luego se verificará en 1885 de que hay dinastías, de que tiene un carácter, una disposición para un determinado trabajo y a una disposición familiar, heredada, genética, como es el sheriff Strickland, que luego el heredero será el que está por los pasillos siendo el vigía en el colegio. Con lo cual, ciertamente ahí tenemos un elemento que es interesante debido a que los apellidos en esta novela se reflejan en diversos momentos, porque la novela en principio está dividida en dos momentos, como es la época de Felipe II y la época de comienzos del siglo XXI. Lo mismo que Leopoldo Alas Clarín dijo a su capital de la novela más famosa, La Celestina, dijo aquello de Vetusta en vez de Oviedo, tenemos aquí Antigua en vez de Toledo. Vetusta en vez de Oviedo, Antigua en vez de Toledo. Rima y todo. Qué cachondo. Pues ciertamente tenemos ahí un elemento de incorporación a la historia, pero en una formulación bastante curiosa. Vamos a decirlo ciertamente. En teoría, todo tiene que ver con un mensaje de la época babilónica, de Babel y de Temenanki. Y ese mensaje guardado se pierde porque conecta a través de Rodrigo y la caída de 711 del Imperio Visigótico en la Hispania de la época, conectando a través de Jerusalén, de Tito en el 70 de nuestra era, la segunda caída del templo, la destrucción de Jerusalén, las reliquias, el hecho de los talismanes, la mesa de Salomón y la irrupción luego con el Islam a través de la Kaaba y una serie de construcciones debajo de las construcciones, debajo de la esplanada de las mezquitas, debajo de la Kaaba, en un lugar incógnito en la zona arábiga, en donde el califa Wali I, bueno, recibió la noticia de que Rodrigo se había entregado con armas y bagajes y había sido incorporado a toda esa playa de líderes que habían bajado la cabeza a la cerviz en honor al califa, vencedor y triunfador y campeador, podría decirse, si el Cid me lo permite. Por tanto, ahí tendríamos una transmisión de ese conocimiento que la mayor parte se llama el señor Randa. Y por eso vemos en dos tiempos. Los 11 primeros capítulos tienen partición. Partición en dos partes. Una primera en nuestra época y otra segunda en el siglo XVI. Y trata de establecer esa situación referida al siglo XVI metiendo viajes, muchos viajes, memoria histórica referido a los taxis como familia histórica que servía de correo y que tiene curioso interés dinástico también con relación a lo que ahora conocemos como los taxis, con lo cual en parte pues sirve como incorporación de estas cosas que el autor quiere que nosotros sepamos y que seguramente él eh, pretenda que lo incorporemos a nuestro acervo a la hora de después leer la novela. Y en la época actual, pues la relación entre una supuesta conferencia de paz entre las tres religiones,
en Toledo, digo, Antigua. Y recordemos ciertamente que en 1991 hubo una conferencia de paz en Madrid con los soviéticos en sus últimas operaciones estelares en el mundo en la realidad, para desaparecer el día 25 de diciembre de ese año 1991, cuando dimitió Gorbachev porque ya era presidente de la URSS de su despacho, nada más. Y bueno, pues en su despacho en el Kremlin, al final bajó por última vez la bandera soviética e izaron la bandera tricolor de los zares, del general Blasov, cosas de la historia y de la memoria y que uno no olvida. Por lo tanto, ciertamente, cuando uno va avanzando a lo largo de la trama, a través de ese momento curioso, y es que aprovecha el punto de cambio entre el calendario juliano y el gregoriano, en donde se hacen desaparecer unos días del calendario. Y eso significa que le mete a nuestro querido protagonista, sobre todo de la parte antigua, bueno, la ciudad se llama Antigua, bueno, de la parte del siglo XVI, lo mete en la cárcel en un limbo temporal, porque esos días desaparecerán por ese decalaje del ámbito del calendario juliano y el gregoriano. Y por lo tanto, es en ese limbo espacio temporal es donde le cuenta a su hija la serie de elementos de su vida. Es un recurso narrativo, como puede haber muchos, a la hora de trasladar esa explicación de cómo él nació en la casa de la estanca, en la propia Antigua, de cómo fue joven, acabó en Estambul, de cómo vuelve comisionado con aquel asunto de ir a donde Carlos Ayuste, pero luego está el hijo, Felipe II, con el asunto de luego acabar buscando las crónicas sarracenas, el dibujito de los 12 papeles, como las 12 tribus de Israel, tener que ir a Fez, de Fez en dirección a El Cairo, del Cairo en dirección a la Meca, de la Meca a Bagdad y de Bagdad en dirección a Jerusalén y de Jerusalén en dirección hacia Antigua. Ciertamente hubo viajeros en la época antigua, otra vez antigua, pretérita, una época pretérita que se convirtieron al Islam y tuvieron que hacer el viaje porque lo mismo que en tiempo clásico, para ser seguidor de las deidades griegas, uno tenía que ir a determinado templo por lo menos una vez en la vida, tenía que ir allí. Y evidentemente este concepto acabará asumiéndolo el Islam, teniendo que ir a la Meca por lo menos una vez en la vida para dar la vuelta a la Kaaba. Lo cual resulta curioso porque si uno es cristiano, pues por ejemplo puede ir a... No es obligatorio, pero puede ir a dar la vuelta a la piedra que está enfrente del santuario de Urquiola y bueno, pues puede hacer algo más o menos parecido. Pero las religiones, cada cual con sus misterios. La verdad revelada siempre ha sido la única forma de esa religión para conectar con lo trascendente, con el más allá. Hay un meme que dice que hemos construido los seres humanos cientos o miles de dioses, pero tranquilo, el que tú crees es el verdadero. Y por tanto, hay ese asunto que resulta interesante, la aproximación, para conectar lo babilonio, la época de la ciudad con los zigurats, la muralla con aquella puerta azul, la puerta de Istar, mm, y Nabucodonosor, que algunos han reciclado, por ejemplo, en ese año 2003 es cuando se estrenó la tercera parte de Matrix, el año 99, 2002, 2003, la trilogía de Matrix, y la nave en la que va Morfeo es la Nebuchadnezzar, la Nabucodonosor, que Nabucodonosor es el que entra a sangre y fuego en Jerusalén y es el causante de la primera destrucción del templo. Y por lo tanto, ciertamente, la memoria, la historia y la porosidad que
ha tenido en nuestros elementos culturales. Pero, y esto es un pero bien interesante, por esa época estaba pergueñándose la serie Perdidos y JJ Abrams suele decir que a él le regalaron de joven una caja y dice la leyenda que nunca la abrió. Quiso saber dónde había estado la caja, cuál era el contenido de la caja, no, pero quería saber por qué manos había pasado. Es como ese tesoro que Rodrigo sabe que está ahí dentro, en Toledo, y no puede reprimirse. No puede reprimirse para abrir esos 24 candados que le han dejado para poner él el 25, pero lo abre. Y esa mitología de ¿usted está viendo este dibujo? Pues cuando usted entre y vea este dibujo, esta peña le va a conquistar el terreno. Va a venir y le va a quitar su país. Bueno, es una mitología ciertamente para esa profecía cumplida, para decir, esto no pasó por nada, esto fue porque... Y en la época actual, pues tenemos a esos herederos de esas dinastías, de esos linajes, cumpliendo con su papel. Ya sea el papel de la chica, el papel del chico, el papel de la ciudad. Es una historia, por lo tanto, espejo. Espejo de las situaciones, de las relaciones, de una realidad que a mí no me ha resultado tan impactante como alguno podría pensar. Tampoco es que dé campanadas con la empatía con los personajes en el Código Da Vinci. Pero en esta me parecía que lo que centraba el tiro, el autor, era contarnos la transmisión de esos conocimientos, de la situación científica, de el jeroglífico de las piezas, del enjambre del bosquecillo en forma de em, entramado que es laberinto, laberinto. No me salía la palabra laberinto, estaba pensando en el laberinto del resplandor, que ciertamente en el libro no aparece, pero Stanley Kubrick lo quiso poner en la película. Pues aquí hay laberintos, laberintos que son duales en forma de caligrafía y en forma de mapa, y conforme la iba leyendo, me resultaba ágil y que estaba bien y que estaba tramada, que tiene su interés, pero hay un pequeño detalle que la gente debe olvidar. Nadie va a entender cuál es el mensaje que estaba implícito en el original. Es decir, del mensaje que podía surgir de Babilonia se puede inferir tal vez que es otra civilización, ya sea humana, atlante, extraterrestre. Querían dejar un mensaje de no entrar en el corazón, de cambiar la idiosincrasia de la realidad. Un mensaje para los iniciados, para guardarlo y para quien lo entendiera, que le diera buen uso. Esto se dice explícitamente en la parte final del libro, que tal vez el mensaje era un mensaje hecho explícitamente con estas dos coordenadas para aquellos que lo puedan necesitar, pero primero hay que buscarlo y hay que estar muy, muy pegado al secreto para poder entrar en él. Por lo tanto, solamente un cogollo muy iniciado serán los que tengan capacidad para acceder al secreto. Es un juego de pistas, es un cluedo el libro, a través de esas 11 partes que se bifurcan y la parte 12 se mezcla porque estamos en un juego con el espacio y el tiempo. Podría haber sido distinto porque yo pensaba que se iban a encontrar en la profundidad de la ciudad de Antigua. Pero no se da ese salto. Se juega con eh, el espacio entre tiempos que podemos ver, por ejemplo, en la serie Ahsoka y en Rebels.
en Star Wars. Un espacio de comunión, pero que está un poco desaprovechado, tal vez porque se piense que le restaría realismo a la novela y sería un espacio demasiado llevado a la ciencia ficción, en el campo de los sueños, que en sus últimos estadios el personaje de Randa descubre en la zona de la antigua Babilonia, es decir, en la zona de Bagdad. Bueno, ciertamente ahí, ahí despega un poquito de lo que es aceptable por la mayoría de la ciudadanía. Y eso no tiene por qué ser ni bueno ni malo, porque productos literarios y audiovisuales con elementos fantásticos, bueno, o de ciencia ficción, hay a porrillo, hay bastantes. Por lo tanto, ciertamente, ese temor a sacar la patita que se le ve al autor, eh, junto con ese hecho de no explicar cuál es el secreto, de no querer exponerlo, de simplemente dejarlo a la imaginación del personal que lo lea, pues ciertamente rebaja la cantidad de exposición, de calidad, diría alguno, de lo que es la novela. Pero ciertamente eso no significa que rebajemos el hecho de que la novela es buena, es interesante, es atractiva, se deja leer, progresivamente tiene más interés, pero el trasfondo es ese J. J. Abrams que no abre el secreto, sino que pasó por estas manos, pasó por Felipe II, pasó por los sarracenos, pasó por aquí, pasó por Rodrigo, pasó por Etemenanki, y luego está la conferencia de paz, conferencia de la que no se explica nada y no se habla mucho más, de que si aparece el Papa, de que si... Podría haber jugado también con el hecho de que el rey de Jerusalén actualmente es el rey de España, y por lo tanto ciertamente eso podría haber dado a una novela bastante más amplia o también más reducida, porque seguramente si me la hubiera dejado a mí yo hubiera hecho una novela de 250-280 páginas y no de 570, porque tiene mucha descripción de cómo van los personajes, un poco de la zona, de los edificios, y por tanto eso que no me es dado a mí, mm, bueno, pues yo lo habría obviado, y eso está muy bien en otra gente, otros escritores que tienen esa facilidad y esa capacidad para transmitir estos elementos. Es una novela, por lo tanto, que en sus capítulos 12 más un epílogo va construyendo algo que tal vez hubiera merecido algún producto audiovisual, y que está claro que tiene mucho cariño, como por ejemplo tenemos el libro de César Pazos, eh, que también lo ha escrito en sus ratos libres. Está a punto de salir una segunda parte y bueno, pues también hay que abrirse camino a este tipo de literatura, sobre todo cuando resulta evidente que este tipo de propuestas con elemento histórico, un poquito fantástico, de investigación de estos agujeros, conectividad entre lo que es la historia antigua, las ciudades, los misterios. Es una carta un poquito de amor al Toledo esotérico, al Toledo mistérico. Por eso tenemos aquí un poquito de el Greco en este cuadrito de Toledo. Esta antigua de el señor Agustín Sánchez Vidal, Etemenanki, que traducido sería esta llave maestra. Es una novela que, por tanto, yo recomiendo y que me sorprende que no haya tenido mayor protagonismo y que no haya tenido la trascendencia para pasar a la audiovisual de ninguna de las maneras. Y si me equivoco, me lo dicen ustedes con furia porcina. Y ciertamente, por lo tanto, yo creo que es una oportunidad clara el hecho de exponer aquí este libro, que lo he leído más o menos de casualidad, pero que
como me gustaría que hicieran conmigo. Yo creo que tiene que tener su hueco en YouTube y aquí, por lo tanto, os lo lanzo. La idea de que a todos los que gusten estos ingredientes, lo histórico, eh, la monarquía hispánica en su esplendor, una conexión un poquito así histórica, atravesando el periodo de la Edad Media entre lo antiguo, la zona greco latina con raigambre en lo judio-cristiano y previo, eh, y esta situación no solamente del siglo XVI, sino también en la relación con la actualidad. Bueno, pues ciertamente ahí está, un producto que, bueno, la gente conoce el Código Da Vinci y similares, pero no conozca este libro, seguramente, que, bueno, pues no desmerece más allá de ese elemento final, que lo que podría ser un 9 pues un 7,5. Está muy bien un 7,5, pero siempre podría ser mejor. La vida es buena, pero podría ser mejor, que decía cierto personaje en Wonder Woman 1984. Y en fin, vamos a dejarlo aquí, queridos patitos, y sin más, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.